Noches, un saludo muy especial para, en primer lugar, para Juan Roballo, quien es un amigo de hace mucho tiempo, con quien tengo la oportunidad de recibir también clases de técnica vocal. Gracias, Juancho, por sembrar también en mí de lo que has aprendido, de lo que Dios te ha dado, ese gran talento que tienes. Tremendo músico eres. Y bueno, qué bendición poder compartir esta noche la palabra con toda la iglesia cristiana, nuevas generaciones en Cristo. Espero conocerlos algún día personalmente, pero ahora estar aquí es una bendición, es una oportunidad. Pastora Marta, qué gusto también poderte saludar a través de este medio. Y bueno, quiero compartir una palabra. Sé que están en su seminario escuchando la voz de Dios y, y quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra acerca de esto y un tema que he titulado La gloria de esta casa y que se encuentra en el libro de Ageo. Voy a invitarlos a que busquen el libro de Ageo, y voy a ir a algunos versículos de este libro, pero les quiero explicar esta palabra porque tiene algo muy especial, creo, para ustedes en este tiempo. Dice Ageo en el capítulo 1: en el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, quiero comenzar por lo primero. Dios está hablando, estamos hablando en este seminario de escuchar la voz de Dios, y acá Dios está hablando y lo hace a través del profeta llamado Ageo. Este capítulo del profeta Ageo son apenas 2 capítulos, este libro. Habla a través del profeta diciéndoles en especial, mire a quién va dirigida la palabra. Dice que a Zorobabel, que era el gobernador, a Josué, que era el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Es decir, a la autoridad del gobierno de la nación, a la persona que era una autoridad espiritual, la iglesia, y a el pueblo en general. Entonces Dios está hablando a través de esta palabra también, y de lo que está viviendo todo el mundo entero. Está hablando a los gobernadores, está hablando a la autoridad que es la iglesia, y está hablando al resto del pueblo. Y da una palabra, y en esa palabra miren lo que dice la primera parte. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 2. ¿Cuál era el pensamiento del pueblo? El pueblo estaba pensando, todavía no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Sabemos que la casa de Dios está en ruinas, está desierta, está acabada. Habían llegado de la cautividad en la que habían estado ellos en Babilonia. La casa de Dios estaba destruida y ellos miraban la casa y decían, esto tiene que arreglarse. Esta casa está destruida, hay que arreglarla, pero aún no ha llegado el tiempo. Sabemos que hay que arreglarla, sí, pero aún no ha llegado el tiempo. Sabemos que tenemos que tomar la decisión de reconstruirla, de hermosearla, que no se puede dejar así, pero no ha llegado el tiempo. Desde la antigüedad, cuando el Señor mandó al principio a Moisés construir el tabernáculo, y de ahí en adelante, cada vez que se levantó el templo para el Señor, un lugar de adoración, de comunión con Dios, de relación con Dios, de restaurar la intimidad y la relación con Dios. Así que cuando hablamos de que ellos veían la casa de Dios destruida, era como la relación de Dios con ellos destruida, acabada, y ellos no llegaron a que fuera la prioridad arreglar la casa de Dios, edificarla, reconstruirla, sino que dijeron,
aunque es algo que hay que hacer, es algo importante, lo vamos a hacer después. Observe lo que dice, verso 2. Este pueblo dice, no ha, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, todavía no. Hay una palabra que tal vez ustedes han escuchado que es procrastinar. Procrastinar es una palabra extraña, la pueden buscar en el diccionario, pero procrastinar es aplazar, es posponer, es decir algo que tenemos que hacer, lo voy a hacer después. Eso es procrastinar, posponer. El pueblo aquí comenzó a procrastinar. Después lo vamos a hacer. No ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Hay que hacerlo, pero ahora no. Más tarde, después. Y comenzaron a aplazar. Entonces es cuando el Señor viene a confrontar a su pueblo y decirle, bueno, miren cómo está mi casa y ustedes dicen que todavía no es tiempo de arreglarla, que después, que todavía no. Y añade, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Estamos hablando acerca del tema titulado La gloria de esta casa. Primer punto, meditar sobre nuestros caminos. El Señor en el versículo 5 les dice, meditad sobre vuestros caminos. Y en el versículo 7 lo repite, meditad sobre vuestros caminos. Y en esos 7 primeros versículos, el Señor les dice, mediten, piensen, examinen, porque mire lo que se está viviendo. Les dice a ellos, mi casa está abandonada, mi casa está desierta, ustedes están edificando sus propias casas, están preocupados por sus propias cosas, por sus propias necesidades, pero mi casa está abandonada. Para ustedes es tiempo, entonces ustedes dicen que es tiempo de arreglar sus propias casas, pero mi casa está desordenada, vacía y desierta. Entonces, hay unas consecuencias que el Señor les habla a ellos aquí y les dice, versículo 6, por eso ustedes siembran mucho y recogen poco. Y ustedes saben que hay un principio que es, el que siembra mucho recoge mucho y el que siembra poco recoge poco. Pero aquí ellos estaban sembrando mucho y no estaban recogiendo mucho, estaban sembrando mucho y recogiendo poco. Es decir, que no estaban viendo el resultado de lo que estaban haciendo. Comían y seguían con hambre. Tomaban algo de beber y seguían con sed. Se vestían y no se calentaban, seguían con frío. Y el sueldo, el salario se les iba como en bolsillos rotos. Es decir, que no les alcanzaba para nada. Se les iba rápido su sueldo. Entonces el Señor les dice, esto les está pasando, comen y beben y no se sacian, se visten y siguen con frío, siembran mucho y recogen poco, y su sueldo se les va así rápidamente, como en un bolsillo roto, porque ustedes están preocupados por sus propias cosas y abandonaron mi casa. Destruyeron mi casa y ustedes no han hecho nada para restaurarla. Dicen que lo van a hacer después. Saben que lo tienen que hacer, son conscientes, pero dicen, no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces mediten, piensen si esto está bien. Por eso el primer punto es meditar sobre los caminos. Sigue diciendo el versículo 8, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y sé glorificado, ha dicho Jehová. Miren, el primer punto que es meditar sobre nuestros caminos es que nosotros examinemos, porque tal vez hemos dejado de escuchar la voz, hemos estado preocupados por nuestro futuro, por mi trabajo, por mi profesión, por mi empresa, qué será de mí, de mi familia, de mis cosas, de mis bienes, de mis finanzas, de mi trabajo.
de mis cosas, pero la casa de Dios está desierta. ¿Y la casa de Dios qué quiere decir? La relación con Dios, mi relación con Dios está desierta. Pero también la casa de Dios es la iglesia y la iglesia son las personas. Y ahorita en este tiempo más nos estamos dando cuenta de esto, que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, aquel auditorio, aquella bodega, aquel lugar que tenemos rentado para la iglesia o propio, que ese lugar es algo físico, pero que la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, mira cómo está mi iglesia, es también cuando uno se da cuenta que la iglesia está desierta, las personas están necesitadas, hay una gran necesidad de Dios en la gente. Hay jóvenes que se están perdiendo en los vicios, en las drogas, en la inmoralidad, familias que se están perdiendo, que están destruidas por la violencia, por las heridas, por el maltrato. En este tiempo de pandemia ha crecido, decreció el robo en la ciudad, pero aumentó el maltrato intrafamiliar, porque la gente está mal. Y la iglesia, que son las personas, y tú ves y encuentras que hay vacío, que hay necesidad, que hay enfermedad, que hay una necesidad en el cuerpo, que hay una necesidad en la iglesia, que hay una necesidad en las familias. Entonces el Señor dice, miren cómo está y mediten en sus caminos, porque cada uno está pensando en lo propio suyo y cómo está su relación conmigo y cómo está mi obra, cómo está mi iglesia, nos dice el Señor. Lo segundo, tercero y cuarto que les quiero enseñar de una vez, segundo, tercero y cuarto, es lo que está ahí en el versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Esas tres cosas las dice en el versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Es muy sencillo. El Señor les dijo, miren, en otras palabras, parafraseado lo que el Señor les dijo, mi casa está abandonada, mi casa está desierta. Ustedes están preocupados por sus propias cosas. Como ustedes no se han preocupado por mi casa, por mi obra, por mi iglesia, entonces por eso es que no ven resultados en las cosas que hacen. Siembran mucho y recogen poco, no se sacian, no ven la respuesta, no ven lo que quisieran y podrían ver, porque ustedes me dieron la espalda, porque ustedes me dejaron a un lado, porque no han escuchado mi voz, porque no me han puesto atención. Entonces Dios hace un trato, dice, hagamos una cosa, suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Es decir, ya tomen la decisión de no seguir postergando, de no seguir aplazando, de no seguir procrastinando y aplazando el tomar la decisión de decir, voy a restaurar el templo de Dios, voy a restaurar mi relación con Dios y voy a ser un instrumento para que se restaure la relación de Dios y muchas personas, la iglesia, que se restaure las familias, que se restaure la gente, que la obra de Dios sea restaurada en las familias. Y yo puedo decir, lo estoy haciendo. Entonces el Señor dice, háganlo, suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Y miren lo que dice si lo hacen de esa manera. Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Por eso se detuvo la lluvia de los cielos sobre vosotros y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor está diciendo, yo detuve el fruto, yo permití que todas estas cosas se frenaran y que ustedes no vieran el resultado de lo que trabajan y el resultado que esperan. Entonces mire lo que dice el verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz, escuchando la voz de Dios. Oyó todo el pueblo
la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado a Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escucharon a Dios, el gobernante, la iglesia y todo el resto del pueblo, y temió, tuvo temor de Dios, tuvo respeto, reverencia. Dijeron, es Dios el que nos está hablando. Dijeron, indudablemente es Dios, porque dio en el punto, dio en el clavo, porque nos está diciendo lo que está pasando con nosotros. No estamos viendo respuesta, no estamos viendo resultados. Eh, sí, él dio en el punto. Entonces esa es la voz de Dios. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, nosotros reflexionamos, terminamos teniendo ese temor de Dios, diciendo realmente Dios está hablando a mi corazón lo que estoy viviendo, lo que está pasando en mi vida, y puede venir ese temor y esa reverencia al Señor. Pero entonces el pueblo tuvo una dirección muy clara del Señor. Suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa. ¿Y qué es subir al monte? Es subir a la presencia de Dios. Ustedes están subiendo al monte esta semana con este seminario de escuchando la voz de Dios. Están subiendo al monte de Dios, orando. Están subiendo al monte de Dios cuando ayunamos. Estamos subiendo al monte de Dios cuando lo buscamos en la iglesia, en los seminarios, en la célula, en el lugar donde quiero recibir más de Él. Voy al monte de la presencia de Dios, voy a la intercesión, voy a la oración, voy al monte de Dios. Entonces el Señor dice, subid al monte, como Moisés subió al monte y en el monte recibía de Dios, que su rostro, el rostro de Moisés resplandecía por la misma gloria del Señor. Entonces dice, suban al monte, traigan madera. Y cuando tú subes al monte de la presencia del Señor, tú desciendes con madera, es decir, con herramientas para edificar la casa. Entonces desciendes con una palabra. Estuve en oración, estuve ayunando y Dios me dio una palabra, madera. Me dio una respuesta, me dio un consejo, me dio una idea, madera. Me dio una estrategia, me dio creatividad, madera. Suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa. Y edificar la casa es manos a la obra. Es cuando yo digo, ¿qué hay que hacer? Quiero ser parte de que la obra de Dios se restaure. Quiero ser parte de que las familias y estas personas que son templos de Dios y que están arruinados, están desiertos, que sean restaurados. Quiero servirle al Señor para que su obra, su reino se establezca en esta tierra, se establezca en las vidas y yo pueda decir, soy parte de la restauración de la iglesia, de las familias, de la gente, y que yo no siga aplazando eso. Yo sé que hay una necesidad en la gente y tal vez muchos de ustedes han visto la necesidad en la gente y dicen, le voy a servir al Señor. Sí, la gente necesita escuchar de Dios, pero después lo voy a hacer. Cuando pase toda esta pandemia y toda la cuarentena y todo esto, voy a salir y hablar del Señor. El Señor dice, no aplacen más, háganlo ya, suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa. Y aún en este tiempo que estamos en cuarentena con las familias, es una oportunidad de subir al monte, que lo estamos haciendo, traer madera, que estamos recibiendo esa madera, esas estrategias, esa palabra rema, esa palabra de Dios, y edifiquemos la casa, sirvámosle al Señor. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, sirvámosle al Señor, hagamos la obra de Dios, prediquemos a nuestra familia, prediquemos a nuestros amigos, que ellos representan esa iglesia en ruinas, ese templo en ruinas. Todos somos templo del Espíritu Santo. Y aún los que no conocen son templos del Espíritu Santo, pero un templo que está lleno de vicios, de cigarrillo, de drogas, de alcohol, de pecado. Y nosotros decimos, sí, esto hay que arreglarlo, hay que predicar, pero después lo voy a hacer. A esta persona, a este familiar le voy a hablar y voy a orar por él, pero después, no, ya es el momento. Y cuando nosotros lo hacemos, mire lo que dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios le dijo al pueblo, yo estoy con ustedes. Y es lo mismo que nos dice ahorita, yo estoy con ustedes. No sigan aplazando el restaurar la relación conmigo, de ustedes mismos y de mucha gente que necesita restaurarse conmigo. No aplacen más eso. Háganlo ahora y yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué,
y del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Despertó. Cuando una persona está dormida, está reposando, tiene sus ojos cerrados, no tiene visión, no sabe para dónde va. Cuando una persona se despierta, se vuelve a conectar, se puede levantar, abre sus ojos, sabe dónde está y para dónde va. El Señor dice que despertó el espíritu, estaban adormecidos, estaban dormidos. Porque imagínense cuánto tiempo hacía que pasaban por el enfrente de la casa de Dios, la veían en ruinas y decían, esto hay que arreglarlo, pero todavía no ha llegado el tiempo, pero algún día lo vamos a hacer. Y seguían derecho. Y ahí cuando Dios despertó el espíritu, ellos dijeron, mire cómo está la casa de Dios, no, esto hay que arreglarlo, subamos al monte, traigamos madera y edifiquemos la casa. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Si era tan sencillo, porque estaban adormecidos. Pero el Señor los despertó cuando ellos escucharon la voz de Dios. Cuando el profeta Jehová habló y ellos escucharon y creyeron y tuvieron temor y dijeron, este es Dios, su espíritu se despertó, miraron y dijeron, wow, mire lo que está pasando, vamos a hacer esto. Y pudieron hacer la voluntad de Dios, pudieron restaurar el templo de Dios. Y les he hablado de este tema que se titula La gloria de esta casa, porque el capítulo 2 versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Porque la promesa de Dios es que si nosotros hacemos esto, que nosotros examinamos nuestros caminos, meditamos, son cuatro cosas, meditamos en nuestros caminos lo que estamos haciendo, si realmente Dios está en primer lugar, si realmente nosotros hemos tomado esa decisión de servirle al Señor y de edificar su casa, o hemos dejado su obra a un lado y no nos ha preocupado, no le hemos dado el primer lugar a Dios. Entonces, que meditemos sobre nuestros caminos. Lo segundo, que subamos al monte, que busquemos la presencia de Dios en oración, en ayuno, lo busquemos de todo corazón, recibiendo en la iglesia cada reunión que nos convocan en este tiempo en línea, por internet, por las redes, videoconferencias. Subimos al monte para recibir. Traemos madera, que es lo que Dios nos da, las herramientas, las estrategias, las ideas, la unción, la palabra, la revelación que Él nos da, y edificamos su casa. Comenzamos a ver las vidas cómo se restauran, la iglesia cómo se levanta, las familias cómo se salvan y se sanan. Comenzamos a ver la restauración de la iglesia. Entonces, cuando hacemos esto, el Señor dice, entonces la gloria de esta casa será mayor que la primera. Los que conocieron la primera gloria del templo, wow, tremendo, pero el Señor dice, la gloria postrera será mayor. Entonces, lo que esta iglesia, lo que ustedes han visto como iglesia, lo que viene será mayor a lo que ustedes han visto, a lo que han vivido. Va a haber un crecimiento mayor, va a venir milagros mayores, van a venir señales mayores, va a venir respaldo de Dios mayor a como nunca antes. Porque la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. Amén. Y quiero para terminar que nos devolvamos ahí al versículo 6 para que miremos cómo Dios, con todo lo que está viviendo el mundo entero, con la pandemia, con este coronavirus, realmente está obrando. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice, haré temblar a todas las naciones. Y con todo esto que estamos viviendo, realmente uno está viendo que Dios está haciendo temblar las naciones de la tierra. Hace un año, para los primeros días de junio, tuve la oportunidad de ir con mi familia por primera vez a Europa. Dios hizo un milagro, nos regaló ese viaje de una manera sobrenatural, los tiquetes, bueno, fue un milagro. Nos fuimos en una gran aventura y estuvimos en España, pasamos a Italia, luego a Francia y luego a Nueva York.
en un recorrido de unos 20 días. Y justo fuimos en el mes que denominaron el mes del orgullo gay, del LGBTI. En estos lugares, en España, Italia, Francia y en Estados Unidos, en Nueva York, en ese mes que fuimos, todas las tiendas era con el orgullo gay, las banderas, la ropa de los maniquís en las tiendas, las pantallas, todo, 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 promoviendo esto y como desafiando a Dios, como diciendo, ¿quién va a frenar esto? ¿Quién va a detener esto? Y uno, yo les digo, con mis hijos, con mi familia nos sentíamos tristes, impotentes de ver todo esto y como pensar, ¿quién, quién puede detener algo así? Viene con toda la fuerza, solamente predicando la palabra y que la gente se arrepiente y cambie. Pero ahorita con la pandemia, ver todos esos lugares cerrados, desiertos, apagados, como que si hubo alguien que pudo frenar esto, entonces uno tiembla. Y lo que dice esta palabra, yo haré temblar las naciones de la tierra. Hizo temblar a España, hizo temblar a Italia, hizo temblar a Francia, hizo temblar a Estados Unidos, está haciendo temblar las naciones de la tierra, está haciendo temblar a Colombia, para que nosotros examinemos nuestros caminos, examinemos lo que estamos haciendo y tomemos la decisión de darle a Dios el primer lugar, de escuchar su voz como lo hicieron ellos, que se despierte nuestro espíritu y que tomemos la decisión de hacer la obra del Señor, subir al monte, traer madera y edificar la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es la casa de Dios, la gente, las personas, somos templos de Dios, la casa de Dios. Y tú y yo somos llamados a restaurarla, a servir a Dios para que se restaure cada persona en su relación con Dios. No aplacemos más esto. No le digamos al Señor, no ha llegado el tiempo y después lo haré, sino hagámoslo ahora mismo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Padre, yo bendigo esta iglesia, nuevas generaciones en Cristo, cada uno de los que están conectados en esta noche a este seminario que ellos han tenido de escuchando la voz tuya, Señor. Te pido, Señor, que la voz tuya retumbe en sus corazones, que hoy puedan ellos, cada uno de ellos, tener esos oídos abiertos y sensibles a la voz tuya. Perdónanos, Señor, por tantas veces en que nosotros no hemos escuchado tu voz o hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor, por tantas veces en las que no fuimos sensibles a lo que tú querías hacer, a lo que tú esperabas que hiciéramos. Señor, hoy recibimos esta palabra en nuestro corazón y queremos examinar nuestros caminos. Queremos meditar en nuestros caminos, Señor, porque no queremos estar preocupados por nuestras propias cosas y abandonar la casa de Dios, abandonar la relación contigo. No queremos más esto. No queremos aplazar más lo que es restaurarnos contigo y lo que es edificar tu casa. No queremos postergar más o decirte que todavía no ha llegado el tiempo de servirte, que todavía no ha llegado el tiempo de vivir una vida consagrada a ti. No queremos más esto, sino que como lo hizo Zorobabel el gobernador o Josué el sumo sacerdote y todo el pueblo, queremos pedirte, Señor, despierta nuestro espíritu para subir al monte, traer madera y edificar tu casa. Despiértanos para poderte servir. Mi familia te necesita, mis amigos te necesitan, mucha gente que no te conoce te necesita. Y yo aquí estoy, Señor, y te pido, ayúdame, Señor. Esta palabra dice que tú estás haciendo temblar las naciones de la tierra para que venga el deseado de las naciones, para que venga Jesucristo a los corazones, para que venga Jesucristo a cada familia. Úsame, Señor. Hoy yo puedo escuchar esta palabra, que es tu voz para mi vida. Y yo quiero invertir las prioridades y ponerlas en orden, Señor. Poner en orden prioridades. Mi prioridad número uno, tú, Señor. Mi prioridad siguiente soy yo y mi familia.
y prioridad siguiente, el ministerio y luego todo el trabajo secular. Quiero darte a ti el primer lugar y quiero ser un instrumento en tus manos para edificar tu reino y para reconstruir tu casa, para reconstruir tu obra, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por esta iglesia, nuevas generaciones en Cristo, y pido que la gloria postrera de esta casa, de esta iglesia, sea mayor que la primera. Que tú levantes en medio de ellos una generación de hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos y aún ancianos. Que tú levantes aquí una generación nueva que verdaderamente ame tu presencia y sirva a ti predicando tu nombre. Levántalos, empodéralos, Señor. Dales autoridad y poder. Dales unción, Señor. Úsalos con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastora Marta y amado pastor Juan, mi profe de técnica vocal. Un abrazo para ustedes, para tu familia y para toda esta preciosa iglesia. Espero, como dije al principio, poderlos conocer personalmente después de que todo esto pase. Les mando un fuerte abrazo y qué bendición que juntos esta noche podemos escuchar la voz de Dios. Pero lo importante de escuchar la voz de Dios es obedecerla, ponerla por obra. Porque dice la palabra misma que aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace, el Señor lo compara con el hombre que edificó su casa sobre la arena y cuando viene la adversidad se va al piso. Pero el que escucha la palabra de Dios y la hace, la pone por obra, le compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Así que de todo lo que han escuchado estos días en este seminario de Escuchando la Voz de Dios, lo más importante es poner en práctica esa palabra para que de esa manera sus vidas, sus familias, su ministerio esté edificado sobre la roca. Hermanos, les amo. Dios los bendiga y Dios los guarde.